Buenos días, mis amados hermanos. Qué maravilloso tiempo, qué preciosa mañana para compartir la palabra de nuestro Dios. Y por esta razón, mis amados hermanos, antes de dar lectura a la palabra de Dios, que dicho sea de paso, el día de hoy estaremos compartiendo un tema donde se nos dice lo urgente que es dar a conocer la palabra de Dios, la urgencia de comunicar el Evangelio. Vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Acompáñame en unas palabras de oración. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia, usted, Señor, nos ha dado el privilegio de poder compartir, Señor, este tiempo especial, tu palabra, Señor. Mis hermanos y yo, quienes están conectados, Señor, todos juntos estamos, Señor, amado, por medio de esta plataforma del Facebook. Estamos, Señor, conectados, y ahora, Señor, mientras comenzamos a meditar en esta preciosa palabra que le daremos lectura en estos instantes, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, tocando nuestros corazones. Por favor, Señor, habla en nuestras vidas, háblanos, amado Señor, porque verdaderamente, Señor, necesitamos, Señor, oír tu voz. En el nombre de Jesucristo oramos así, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Y dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuán importante, mis amados hermanos, cuán importante es entender que la palabra de Dios realmente es una prioridad en nuestras vidas, en la vida del hombre. ¿Por qué razón la palabra de Dios es importantísima que sea tomado en cuenta siempre en la vida del hombre? Porque el hombre es creación de Dios. Fuimos creados por Dios. Amigo, usted que tal vez no lo había considerado de esta manera, pero déjame decirte, usted mi amigo, usted mi hermano, usted y yo, todos fuimos creados por Dios. Dios nos trajo y nos puso en este lugar, en la tierra. Pero, ¿sabes? Fuimos creados para adorarle, para alabarle, para que nosotros podamos vivir en esa comunión íntima, en una relación íntima con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Sin embargo, este mundo, esta sociedad, de una u otra forma, ¿sabe?, cada vez más se ha ido alejando de aquel Dios que lo creó. Cada vez más la sociedad se sumerge en actividades que no agradan a nuestro Dios. Por lo tanto, el Señor, a través, obviamente, del apóstol Pablo, en esta mañana, nos dice a nosotros, mis amados hermanos, a usted y a mí, que conocemos la palabra del Señor. Pablo, obviamente, da este encargo a Timoteo. En 1 de Timoteo, Pablo va a manifestar hacia Timoteo su afecto paternal. Ese verdadero hijo en la fe va a ser considerado Timoteo para el apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo ahora, él está dando un encargo y le está comisionando a Timoteo. Y le dice: te encarezco delante de Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, si tú y yo
somos realmente hijos de Dios. Somos realmente hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Tenemos dos nacimientos: nacimiento natural, nacimiento espiritual. Hemos nacido de las dos veces, es decir, nacimiento natural, nacimiento de nuestros padres, nacimiento espiritual del Espíritu Santo. Es decir, el día que renunciamos al pecado, el día que nos arrepentimos y rendimos nuestra vida a Jesucristo, ese día nacimos de nuevo. Por lo tanto, hemos nacido dos veces. Entonces, somos hijos de Dios, hijos por la fe en Cristo Jesús. Somos hermanos en Cristo Jesús, todos los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces el apóstol Pablo nos dice a todos y cada uno de nosotros, obviamente la carta dirigida para Timoteo, pero también ahora, en este día, esta misma carta es para nosotros. Y nos dice: te encarezco delante de Dios. Y luego dice: y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El juez justo. Alguien dijo que un día el Señor vendrá por segunda vez, pero Él ya no vendrá como el Salvador que vino en la primera vez, sino vendrá como el juez. Obviamente, Él ya vendrá a juzgar. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Es decir, en su retorno. Cuando sea instaurado el reino de Dios aquí en la tierra, obviamente Jesucristo siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y entonces dice: te encarezco delante de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y además, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques. Dice, a esto es lo que está demandando el apóstol Pablo: que prediquemos la palabra, que anunciemos la palabra, porque es urgente comunicar el evangelio, es urgente anunciar la palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué es urgente? ¿No? ¿Por qué predicar la palabra de Dios con tanta urgencia? Tanto así que el apóstol Pablo dice: a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No, tienes que buscar tienes que aprovechar todas las oportunidades que sean necesarias para dar a conocer el mensaje de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón el apóstol Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo? Y no solamente dice debes de anunciar, sino que ¿qué cosa dice? Dice aquí: redarguye, dice en primer lugar, ¿no? Redarguye, es decir, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Vamos, tú tienes que predicar la palabra de Dios, tú tienes que dar a conocer a tiempo y fuera de tiempo. Y redarguye, es decir, trata de convencer, trata de suplicar si es posible. Nosotros sabemos, es verdad, que el que convence de justicia, de pecado, de juicio, es el Espíritu Santo. Pero por todas las formas, nosotros hagamos todo lo posible por tratar de que las personas, obviamente, escuchen la palabra de Dios, y en todo lo que podamos hacer que ellos de alguna forma tomen con expectativa. Y si hay una forma de repente de que esta persona de pronto lo vea con gran expectativa, la palabra de Dios, obviamente será por nuestro testimonio. No solamente son las palabras que vamos a decir, sino la forma como lo vamos a decir y cómo estamos viviendo esta palabra que estamos dando a conocer. Entonces, esto llamará la atención, y por eso Pablo dice: redarguye, trata de convencer. Da la palabra, da a conocer la palabra con total convicción de fe. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego dice, no solamente redarguye, sino dice reprende, es decir, corrige,
¿A quién se tiene que corregir? Mis amados hermanos, aún en la iglesia, a los mismos hermanos de pronto están tomando decisiones que no son acertadas, equivocadas. Vamos, hay que corregir, corrige, dice. De pronto, por allí algunas doctrinas, algunos hermanos de pronto, en estos tiempos, con tanta libertad, uno ingresa en el internet, comienza a navegar y tenemos todo tipo de prédicas, ¿no? Prédicas que de pronto alientan a la prosperidad, prédicas de pronto que alientan a la liberación, prédicas de pronto que una serie de predicaciones de pronto que te dice que ya no hay como mensajes que de repente donde te digan ya no es necesario que te arrepientas de tus pecados porque Jesús ya perdonó todos los pecados en la cruz de Cristo, ya no es necesario que te arrepientas. Wow, uno escucha un sermón de esa naturaleza y uno dice, pero entonces ¿por qué predican de esto y aquello? De pronto se confunde. Por eso el apóstol Pablo dice, vamos, tú tienes que corrige con la sana doctrina. Por ahí alguien dice, los diezmos son del tiempo del Antiguo Testamento, eso ya no es vigente ahora, eso ya no es, eso quedó atrás. Y entonces corrige con la sana doctrina. El apóstol Pablo dice, muchos hermanos en la iglesia de pronto están equivocados, de pronto están tomando algún tipo de enseñanza por aquí, enseñanza por allá. ¿Y sabe por qué razón? Fíjese, en el verso número 3, por ejemplo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comenzarán a enseñar de acuerdo a su propia conveniencia. Fíjese, tanto así que dice en Canadá, por ejemplo, en Canadá prácticamente las iglesias se han vuelto iglesias ateas. Fíjese cómo iglesias cristianas de pronto han sido por mucho tiempo, estaban de pronto siendo dirigidos por personas inclusive ateas. A tal punto se va llegando que hoy en día en cada iglesia, en las muchas iglesias en esta zona de Canadá, prácticamente, mis amados hermanos, la gente ya no escucha la palabra de Dios, simplemente va a escuchar algunos conceptos filosóficos, algunos conceptos psicológicos, algunas enseñanzas morales, solamente en eso se enfatizan. Por esta razón, mis amados hermanos, en algún punto, de pronto el hombre comienza a deslizarse, comienza a desviarse. Y esto porque comenzamos a escuchar cosas que de repente nos conviene. Esta prédica me conviene. Todo tiene que ver con el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón acepta aquella enseñanza? ¿Y qué tal cuando la enseñanza a veces va de una manera confrontativa y te dice, no, tú estás equivocado, tienes que cambiar? Ahí ya no me gusta, este mensaje no es para mí, este mensaje no lo quiero oír. Amados hermanos, el apóstol Pablo obviamente también tenía este tipo de situación, estaba sucediendo en esos tiempos, y por eso que el apóstol Pablo le va a tener que decir a Timoteo, redarguye, es decir, vamos, trata de convencerlos, trata de persuadirles, háblales con total convicción, pero al mismo tiempo corrige con la sana doctrina, dale a conocer la palabra de Dios. Obviamente no se les va a obligar, se les da a conocer. La persona que oye decide qué es lo que va a hacer, qué acción va a tomar. Se da cuenta, pero no solamente tiene que corregir, es decir, tiene que reprender, sino también tiene que exhortar, es decir, tiene que animar, tiene que desafiar a las personas a que puedan retomar el camino de la sana doctrina. Por esta razón, fíjese, en el verso 4 inclusive dice, algunos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las enseñanzas que de pronto simplemente tienen un trasfondo humanista, un trasfondo psicológico, un trasfondo moralista, un trasfondo que prácticamente
sale a favor o conveniencia para la persona o para la gran mayoría. Entonces, mis amados hermanos, por esta razón es que urge la palabra de Dios, urge que sea predicada la palabra de Dios tal y conforme está obviamente en las Escrituras, pidiendo que el Espíritu Santo esté tocando nuestro corazón cada día, cada día. Mis amados hermanos, un día, como dice aquí el verso 1, un día el Señor Jesucristo vendrá. Él vendrá a juzgar y juzgará a los vivos y a los muertos. Un día Él vendrá a juzgar. Por lo tanto, amigo, hermano, hermana, es tiempo de volver a las Escrituras, es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de buscar la palabra, leer las Escrituras, meditar en ella, comenzar a sumergirnos en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, que el Señor esté tocando nuestro corazón diariamente, que obviamente otros mensajes, libros o cualquier otra cosa que podamos de repente buscar, que leer, que escuchar, que ver, podrán ayudar, pero siempre la palabra tiene que ser la base, el centro de nuestro aprendizaje, el centro obviamente de la forma como Dios hablará a nuestras vidas para nosotros comenzar a vivir por ella y aplicando los principios y la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la palabra y desechar todo tipo de enseñanza contraria, y es más, como dice aquí, tener cuidado y apartarnos de toda doctrina errónea, y es más, personas que puedan enseñar erróneamente, ¿no? Personas que puedan enseñar erróneamente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana.